cuando esto es 0, estamos asumiendo de que está partiendo de 0, ¿cierto? Pero cuando hay un ángulo de partida, entonces en el eje vamos a tener un ángulo de partida, ¿no? Entonces aplicamos a esta tensión, ¿no?, un circuito de impedancia, Z es igual a ZE a J phi, ¿no? Tiene una impedancia, ¿no es cierto? Una impedancia que puede ser inductiva o puede ser capacitiva. Aquí nos dice eso, ¿no? El ángulo phi puede ser, dice, menor a pi medios, dice, ¿no? Menor a 90 grados. Puede ser mayor a menos 90 grados, ¿no? Entonces, en estas condiciones, nosotros decimos la intensidad viene determinada, ¿no? ¿Por qué? Por esta tensión, ¿no? Esta tensión dividido entre la impedancia, ¿cierto? Mi impedancia estamos definiendo como Z igual a E a J phi, ¿no? Entonces, este es phi. Y esto va a ser igual a una corriente, ¿no? Corriente máxima, E a J omega T. Este phi está aquí con positivo, sube con negativo, ¿no? Menos phi, ¿no? Entonces, esa sería mi corriente, ¿cierto? Más un ángulo de partida y menos el ángulo phi, ¿no? Esta ecuación pertenece al dominio del tiempo, ¿no? O sea, aquí tenemos el dominio del tiempo, ¿no? En estas dos funciones. Está dominando el tiempo. Aquí también el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros decimos, queremos que no domine el tiempo, ¿no? Que domine la frecuencia, ¿no? Entonces, nosotros decimos, en primer lugar, para esta ecuación, multiplicamos, ¿no?, por E a menos J omega T, ¿no? Esta es la ecuación anterior, ¿cierto? Entonces aquí tenemos todo esto, ¿no? Esto y M, todo es esto. A esto lo multiplicamos por E a menos J omega T, ¿no? En ambos miembros. E a J omega T sobre raíz de 2, ¿no? Para obtener valores eficaces de corriente y tensión, ¿no? Hemos visto que para funciones senoidales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que B sub M sobre raíz de 2 es el valor eficaz, ¿no? O sea, Bm raíz de 2. Esto ya está quedando como corriente eficaz, ¿no? Y E a J menos J omega T por E a J omega T, ¿no? Entonces esto se va a anular, ¿no es cierto? Se va a perder esto, ¿no? Y va a quedar B sub M, E a J teta, ¿no? E a J teta, ¿no? Y en el otro lado nos va a quedar teta menos phi, ¿no? Menos phi. Entonces se ha anulado también E a J omega T, E a J omega T también, ¿no? Entonces se ha anulado y ha quedado solamente esto, ¿no? Entonces nosotros decimos Bm sobre raíz de 2 es mi fasor de tensión, ¿no? Con el ángulo teta, ¿no? Y corriente aquí sobre raíz de 2, ¿no? Es igual a mi corriente eficaz, ¿no? Corriente eficaz por ángulo teta menos phi, ¿no? Hemos llevado del dominio de la frecuencia, ¿no? Con estos artificios, ¿no?, matemáticos, lo hemos llevado al dominio de la frecuencia, ¿no? Del dominio del tiempo hemos llevado al dominio de la frecuencia, ¿no? Fasorialmente, entonces nosotros podemos dibujar, ¿no? Aquí tenemos lo que era del dominio del tiempo aquí, ¿no? Dominio del tiempo, B sub M a un ángulo teta, ¿no? Teta. Y phi es el desfase entre mi tensión y mi corriente, ¿no? Que estaba en el dominio del tiempo, ¿no? Aquí dice clarito, ¿no? Dominio del tiempo. Entonces, omega T más teta, y aquí sería menos phi, ¿no? Entonces aquí tenemos dominio del tiempo. Y lo hemos llevado al dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, es mucho más fácil trabajar, digamos, con estas funciones, ¿no? Este es el polar, ¿no?, de un fasor de tensión, ¿no? Es una tensión y es una corriente, ¿cierto? Y entre ellos hay un ángulo phi, ¿no? Un desfase. Entonces, dos fasores, ¿no? Uno de tensión y otro de corriente, que ahora están en el dominio de la frecuencia, ¿no?
Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante dentro de lo que es la notación fasorial, ¿no? Normalmente nosotros no vamos a trabajar bajo el dominio del tiempo, ¿no? Porque es muy complicado, ¿no? Este término J omega T, hacer operaciones, digamos, de circuitos, ¿no? Muy complicado, ¿no? Cambio aquí sí, ¿no? Esto es mucho más fácil, ¿no? A manejar solamente valores eficaces, ¿no? De tensión corriente con ángulos, ¿no? Con ángulos. Entonces, a eso hemos llegado, ¿no? Con este punto, ¿no? En el punto 4 ya tenemos aquí una aplicación, ¿no? Directamente tenemos un circuito serie, ¿ya? El circuito serie está conformado por una fuente de corriente alterna senoidal, ¿no? Y en serie 3 impedancias, ¿no? Una impedancia Z1, otra Z2, Z3, conectadas en serie, ¿no? Entonces, nosotros aquí aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Que nos dice que la fuente es igual, la fuente, la tensión aplicada, digamos, a 3 impedancias en serie, ¿no? Es igual a las caídas de tensión fasoriales, ¿no? B1 es un fasor, la caída de tensión fasorial, ¿no? B2 lo mismo y B3 también lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros decimos, presente circuito se compone de una fuente de tensión y 3 impedancias, ¿no? Fuente de tensión constante y es la encargada de mantener las diferencias de potencial necesarias en el circuito y además es una fuente de corriente alterna senoidal, ¿no? Pero expresada como un fasor, ¿no? Entonces, el fasor de intensidad de la corriente al circular por las diferentes impedancias produce las diferencias de potencial, ¿no? En bornes de cada una de ellas, que representan unas caídas de tensión, ¿no? Entonces nosotros decimos, la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Establece que en toda malla o circuito cerrado, ¿no? Como tenemos en el anterior circuito, la suma de las fuerzas electromotrices o las caídas de tensión, ¿no? Entonces son iguales a las tensiones, ¿no? O sea, la fuente es la subida de tensión. Es igual a la suma de las caídas de tensión fasoriales también, ¿no? Producidas en el circuito, ¿no? Esta es la fuente, que es un fasor, ¿no? Ese fasor, nosotros podemos decir que es a un ángulo teta, ¿no? B igual a teta. Y aquí vamos a tener Z expresada como elemento rectangular o elemento, digamos, inductivo, puede ser capacitivo, también puede ser solamente resistivo, este puede ser solamente de reactancia inductiva o reactancia capacitiva, o sea, cualquier variación, digamos, que se puede presentar para Z1, ¿no? Entonces, nosotros decimos, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. La fuente que proporciona la tensión, ¿no? Que es otro fasor, ¿no? Un fasor de tensión, es igual a las caídas de tensión fasoriales, ¿no? Entonces, ¿qué es B1? Como es una corriente, es un circuito serie, la corriente es la misma, ¿no? Que la corriente es la misma, ¿no? Esta corriente I es la misma por las 3 impedancias, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos corriente por Z1, esa sería la caída de tensión, corriente por Z2, la segunda caída de tensión, y la misma corriente por Z3, ¿no? Si factorizamos aquí, ¿no? Factorizamos, entonces mi corriente, que es factor común de las 3 impedancias, sería Z1 más Z2 más Z3, ¿no? Entonces, eso es igual a una impedancia equivalente, ¿no? Esta impedancia equivalente es la suma de los de las 3 impedancias, ¿no? Se llama Z equivalente. Entonces, si este es mi Z equivalente, entonces yo tengo mi corriente y yo puedo despejar, ¿no? Entonces va a ser mi corriente, va a ser la fuente dividido entre la impedancia equivalente, ¿no? Entonces sería Z equivalente, ¿no?
Entonces, si tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros en el circuito serie de la figura dice, ¿no? Hallar la impedancia equivalente, ¿no? La corriente que circula por el mismo, ¿no? Y demostrar que las caídas de tensión son iguales al fasor de tensión aplicado, ¿no? Entonces, nos pide 3 datos, ¿no? Nos dice cuál es, como ven ustedes, este primer Z1 solo tiene la parte resistiva, ¿no? Solo es resistencia. No tiene, sería más J0, ¿no? En este caso. La segunda, Z2, a la inversa, ¿no? No tiene resistencia, ¿sí? Solamente tiene reactancia. Como hay, este se supone positivo, ¿no? Entonces, esta es una reactancia inductiva, ¿no? Es una bobina, ¿cierto? Entonces, J3, ¿no? Y finalmente tenemos una impedancia Z3, que cuando es negativo sabemos que es un capacitor, ¿no? Entonces, ahí tenemos menos J6, ¿no? Esa sería su reactancia capacitiva, ¿no? Entonces, mi Z1 en este caso solo es resistivo, en este caso solo es inductivo, en este caso tampoco tiene resistencia, ¿no? Solamente tiene una reactancia capacitiva, ¿no? Entonces, en base a esto, nosotros en el inciso A nos dice cuál es la impedancia equivalente, ¿no? Entonces, nos tendríamos que sumar, como nos dice aquí, ¿no? Nos dice impedancia equivalente es la suma de las 3 impedancias, ¿no? Z1 más Z2 más Z3, ¿no? Entonces, aquí tenemos Z1 más Z2 más Z3, ¿no? Solución. La impedancia equivalente es Z1 es 4, ¿no? Z2 es más J3, Z3 es menos J6, ¿no? Entonces, estas son opuestas, ¿no? A la reactancia inductiva opuesta a la reactancia capacitiva, ¿no? Entonces aquí va a ser menos J3 porque el negativo es mayor, ¿no? Entonces es la reactancia capacitiva es mayor que la reactancia inductiva. Por lo tanto, mi circuito es más capacitivo, ¿cierto? Entonces sería igual a 4 menos J3. Expresado en forma rectangular, sería 4 menos J3. Y expresado en forma polar, sería 5 a menos 36, porque este es negativo, ¿no es cierto? Este inmediatamente va a ser negativo, ¿no? Está hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, ese sería 4 menos J3, ¿no? Entonces, el módulo sería 4 al cuadrado más o menos 3 al cuadrado, ¿no? Más menos 3 al cuadrado. Eso sería 25, ¿no? Raíz de 25, 5, ¿cierto? Entonces sería 5, ¿cierto? Y el ángulo dividido entre la parte reactiva, ¿no? Eso sería reactancia, pero negativo, ¿no? Menos 3 dividido entre 4, arco tangente de eso, ¿no? Entonces eso sería menos 36.9, ¿cierto? Entonces lo he podido escribir también en forma polar. Ahora, llevar de esto a esto, todas las calculadoras tienen, ¿no? De rectangular a polar, ¿sí? Entonces la corriente va a ser igual, fíjense aquí ya tenemos tensión, sería, fíjense, 100 a 0, ¿no? O sea que mi tensión está en el eje horizontal, ¿no? Directamente, ¿sí? A 0 grados, ¿sí? Entonces, nosotros decimos 100 a 0, ¿no? Dividido entre esta impedancia equivalente, ¿cierto? Entre 5 a menos 36.9, ¿no? Aquí tenemos 5 a menos 36.9, ¿no? Dividimos los módulos, ¿no? 100 dividido entre 5 va a ser 20, ¿cierto? 20. Y con